Feliz domingo. En el Evangelio de hoy, Pedro le hace a Jesús una pregunta que nosotros seguramente muchas veces nos hemos preguntado en situaciones difíciles. ¿Cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Acompáñenme en la siguiente reflexión. El tema del perdón siempre nos resulta difícil a nosotros como humanos, porque cuando hablamos de perdón, hablamos también de que una parte de nosotros ha sido lastimada, y esa parte lastimada está ahí y debe de sanar. Sin embargo, eso mismo le pregunta Pedro a Jesús, si aquel que le ofende lo debe de perdonar hasta 7 veces, como poniendo un número tope. Por así decirlo, es que el que me ofende más de 7 veces ya se pasó de la raya. Es que de plano, pues no está arrepentido, no quiere de verdad cambiar. Sin embargo, Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Si multiplicamos 7 por 70 nos da 490. Sin embargo, Jesús no se refiere a que 490 veces debemos de perdonar y ni una vez más, sino que a que siempre debemos de perdonar. El 7 en la Biblia representa la plenitud, y eso quiere decir 7 por 70 es siempre. Siempre debemos de perdonar a aquel que nos pide perdón de corazón. Esto es muy importante. La medida que está de fondo para la respuesta que le da Jesús a Pedro es la misericordia de Dios. Esa misericordia es la que Él nos tiene a nosotros, pues como humanos todos, sin excepción alguna, cometemos errores, cometemos pecados, somos limitados. Y esto es algo que debemos de comprender por completo. Cada vez que nosotros nos acercamos a confesarnos, es esta misericordia de Dios la que experimentamos en ese encuentro. ¿Por qué? Porque no importa cuántas veces nosotros le vayamos a pedir perdón por el mismo pecado, y vean que pasa muchas veces, no importa cuántas veces, si es de corazón que nosotros pedimos perdón, Jesús nos perdona, porque a Él no le importan nuestros errores, nuestros pecados, sino que lo que le importa es el amor que nos tiene, la misericordia. Esto es justamente lo que nos invita a vivir Jesús en nuestras relaciones con nuestro prójimo. A pesar de que nos lastimen, a pesar de que nos ofendan, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Siempre que nos pidan perdón de corazón, siempre debemos de perdonar. La medida es la misericordia que nosotros hemos recibido en nuestra vida de Dios. Podríamos plantearlo así también. ¿Cuántas veces quieres que Dios te perdone esa falta que llegas a confesar? Esa misma es la medida con la cual tú debes de perdonar a aquel que te ofende una y otra vez. Es el amor. El amor es la medida que Dios nos da. Es la medida que guía nuestros pasos y que debe de mediar también en el perdón, a pesar de que como humanos nos resulte difícil. Sé que muchas veces tenemos que sanar y en ese proceso habrá que pasar por comprender al otro, comprender aquella situación que está viviendo, que está de fondo, cuál es la cultura o el contexto del que viene. Eso es humanamente, pero posterior a eso también están los medios sobrenaturales, el pedir por esa persona, el sobre todo en nuestra oración pedirle a Dios también que nos ayude a sanar y a perdonar, para que nuestro perdón sea de corazón como el que Dios nos da. Así pues, pidámosle al Señor que nos ayude para vivir a profundidad esta realidad del perdón y que sepamos comprender, porque lo hemos experimentado en carne propia, el hasta 70 veces 7. Esa es la misericordia que Dios nos tiene, el amor que Dios nos tiene, siempre. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo.